Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el registro de la voz de cabeza. Y la voz de cabeza es una clasificación que alguien inventó con el fin de poder localizar visiblemente, porque cantar es algo intangible, visibilizar un poco lo que es el sonido agudo. En sí, la voz de cabeza es un sonido agudo, un sonido finito, un sonido dulce. Vamos a explicar un poquito sobre la anatomía de cómo funciona la voz de cabeza. Cabe destacar que los hombres y las mujeres también tienen el registro de voz de cabeza o de la voz aguda, pero en su propia calidad tímbrica. En la voz de cabeza vibran solo los bordes de los pliegues vocales. La cuerda vocal hace este movimiento, solo los bordes de los pliegues vocales son los que vibran. Y la cuerda vocal se adelgaza y se estira, se alarga. Es por eso que el sonido de la voz de cabeza o de los agudos tiende a ser finito, porque hay menor espacio de salida del aire. Cuando nosotros hacemos un registro agudo o una voz de cabeza, nuestros pliegues vocales están cerca y están moviéndose solo los bordes, y esto hace que la presión del aire que va subiendo genere inestabilidad. Nosotros como cantantes debemos empezar a buscar la estabilidad, y esto es con la sensación. La voz de cabeza soporta menos presión de aire. Es por eso que cuando hacemos los agudos no debemos ejercer demasiada presión, porque si no nuestras cuerdas vocales se separan de golpe porque no soportan tanta fuerza, y esto causaría eso que decimos: es que cuando yo hago el agudo se me salen los gallos. O cuando yo intento hacer el agudo genero tanta presión que me duele la garganta y termino con dolor. Esto ocurre porque nosotros estamos haciendo un proceso inadecuado al momento de cantar. Estamos ejerciendo presión en algo en lo que no debemos ejercer tanta presión de aire. Para mejorar la calidad del sonido, lo que debemos hacer es relajar la zona de la garganta y dejar progresivamente cómo nuestro cuerpo reacciona naturalmente al sonido. Para ello necesitamos memorizar la sensación, porque muchas veces tenemos la costumbre de tener patrones erróneos de cantar, como por ejemplo tensionar o disparar demasiado aire. Entonces hay muchos ejercicios que funcionan para empezar a internalizar la sensación de lo que es una voz de cabeza o un registro agudo. En este caso vamos a hacer el ejercicio del el ejercicio del fantasma, y vas a hacer en distintas alturas intentando buscar hacia las notas altas el sonido del ahora un poquito más arriba. Y si notas, progresivamente la voz naturalmente va a salir sin tensión y inclinándose a sonidos más finitos, más agudos. Recuerda no tensionar al momento de usar tu voz en la voz de cabeza. Otro dato importante: eleva el paladar. Eso te favorece mucho a acceder a las notas agudas, porque el levantamiento del paladar relaja la zona de la laringe. Otro ejercicio que puedes hacer es el de la ambulancia. Ir subiendo a notas agudas. O puedes hacer un glissando ascendente y descendente de la siguiente forma: con la U. Recuerda, no necesitas ejercer mucha presión, no necesitas sacar tanto aire para poder hacer un registro de voz de cabeza. Entonces lo que debes concentrar es que los pliegues vocales estén súper cerca y que esos bordes uniformemente estén en movimiento. Para eso necesitamos es la presión adecuada de aire y que nuestra garganta esté relajada. Y listo, así se realiza la voz de cabeza. Tienes que hacer estos ejercicios de forma aislada para que tu cuerpo memorice la sensación
sensación visualizándote en un espejo para que no tensiones si no sientes la tensión, y después de eso sí puedes aplicarlos en los ejercicios que comúnmente realizas. Entonces la sensación de voz de cabeza la vas a insertar en tu vocalización diaria. Espero que tengas éxito en poder encontrar tu voz de cabeza y recuerda, no olvides suscribirte, darle like y nos vemos pronto.